Buenas, ¿qué tal? Muy Hola, bien, José. encantado. Buenas tardes. Me he quedado cortada porque iba a decir buenos días y lo he dicho, bueno, cada uno lo verá cuando quieran. Bienvenido, Francis, bienvenido, José. Gracias. Muchísimas gracias por reunirnos aquí. Y hoy la excusa para vernos es vuestro libro, La escalera de Jacoba, que es un cuento ilustrado precioso, que luego mostraré algunas ilustraciones. Pero también para empezar, como estaba indicando, al leerlo vi que fuiste tú, Francis, el que tuviste la idea que querías representar la escalera de Jacob porque dices que a ti te estremece desde siempre, pues esas palabras, ¿no? Y que realmente empezaste a ilustrarlas, pero que no podías llegar como a un final, ¿no? Entonces sí que me gustaría que, si pudieras, sintetizaras o nos contaras un poco ese camino, tanto de expresar o de sentir por qué la elegiste y te estremece tanto, y también si ya puedes ponerles palabras a ese final que no aparecía. Muy bien. Muchas gracias, Rosa. Bueno, efectivamente, este episodio de Jacob, ¿no? En la escalera de Jacob del Génesis, eh, para mí es un episodio en el que me suscita, mm, me abre una puerta, más que suscita, me abre una puerta al misterio, el episodio en sí mismo, ¿no? Aparte, yo ya en mi proceso más joven, cuando estuve estudiando en Bellas Artes, hay muchos recursos y mucha representación de la escala de Jacoba, desde los más antiguos hasta más contemporáneos, ¿no? Entonces, visualmente es un recurso pictórico muy potente y simbólicamente igual, ¿no? Entonces, a mí personalmente me ha ido acompañando en todo mi proceso creativo, porque para mí era como un misterio, ¿vale? Un misterio de estas palabras que me abrían una visión, una imagen, ¿no? Entonces, necesité recontarme a mí mismo este episodio del Génesis que me interpelaba, ¿no? Que me ponía delante del misterio, ¿no? Entonces, empecé a ilustrar imágenes evocando a la cara de Jacoba. Luego empecé a meter textos, ¿no? Y se fue creando como un cuento en ese proceso de intentar comprender ese relato, ¿no? Y ahí fue surgiendo un poco el relato y fui dibujando, pero sobre todo para mí era el proceso del dibujo, de la representación, era muy potente. Me hacía experimentar un estado en el que me encontraba cuando lo dibujaba, que me era muy placentero, pero a la vez me interpelaba, ¿no? Entonces era como una búsqueda constante, ¿no? Durante el dibujo, ¿no? Y lo fui escribiendo, el texto fue posterior, no posterior a todas las ilustraciones, pero sí fue posterior y se fue creando como una historia, ¿no? Lo que pasa es que no acababa de comprender la escalera de Jacob. Para mí era muy complejo, incluso el relato, ¿no? Entonces, hace ya de esto mucho tiempo, ¿no? Entonces lo ponía en, en frío, lo dejaba, seguía con otros proyectos que tenía y lo volvía a retomar, ¿no? Lo volvía a retomar. Así durante bastantes años, ¿no? Lo tenía como puesto ahí como en un sitio para, para recurrir de vez en cuando para intentar como desvelar, ¿no? Desvelar este misterio. En ese proceso conocí a José Chamorro, con el tema de la portada de ABBA. Y la verdad es que fue una experiencia, la portada de ABBA, fue una experiencia para mí también muy potente, ¿no? Porque para mí Jesús es el centro de mi vida y cuando José me hace la propuesta sobre ABBA, es situarme en la oración de Jesús, ¿no? Entonces mm, fue literalmente ha sido una experiencia icónica, un icono bizantino, ¿no? Pero con formatos digitales, y fue una experiencia de oración muy potente, ¿no? Entonces, ahí surgió un diálogo eh, creativo con José Chamorro, y de esa experiencia que fue muy potente. De hecho,
el resultado final eh, eh, in- se ajustó muy bien con el proyecto de la obra. Surgió la propuesta a que José subiera conmigo esa escalera, que luego nos enteramos que nos dijo Pablo Dor que no era una escalera, que no tenía ni una escalera ni nada, pero bueno, empezamos a crear conjuntamente, que esto me apasiona. Esto es uno de los motivos fundamentales, que es crear conjuntamente, ¿no? Acercarnos al misterio también conjuntamente, ¿no? Mm. Y ahí José, pues por alusiones sigue porque esa es tu parte, ¿no? Ahí Francis te invitó a poner el texto, que creo o intuyo que tú ya le pasaste las ilustraciones que habías creado, ¿no? Yo le pasé el texto que había creado sin final y las ilustraciones y le dije, aquí está esto, y él se zambulló de una forma muy generosa conmigo y, y ahí empezó a crear él su parte, ¿no? Y ya luego es cierto que el texto, que luego hubo una incorporación más de imágenes, más para cohesionar todo el proyecto completo, ¿no? Y cuéntanos, José, cómo fue esa invitación y tu propia experiencia en subir juntos la escalera. Fue todo un viaje porque primero el hecho de que lleguen unas imágenes muy definidas, ¿no? Meterte en la historia, querer jugar a una especie de danza entre lo que hay, lo que a uno le brota, cómo cazar las cosas, que no salió, a diferencia, eso fue un ejercicio de humildad para mí, ¿no? Porque quizá a veces acostumbrado a que las cosas parece que tienen cierta facilidad, ¿no? En este caso costó elaborar mucho, ¿no? Sobre todo porque había como, a mí me brotaba como una idea de hacia dónde, ¿no? Pero parece que luego lo que iba emergiendo iba en otra dirección. Entonces fue como un poco el proceso de ir quitándose un poco de en medio para que la historia se fuese un poco construyendo a través de lo que había en un primer momento y de las reelaboraciones que surgieron después, ¿no? Yo siento que de los libros que los que he trabajado, siendo el más pequeño, es el que más tiempo casi que le he dedicado, digo, en el conjunto de relectura, buscar el lenguaje, ¿no? Porque también había un reto, ¿no? Y el tema es que es un cuento ilustrado y un cuento en principio para niños. Entonces eso tampoco, para mí también era algo nuevo, ¿no? Es verdad que la referencia a tener a mi hijo cerca me ayudó mucho, pero también fue una oportunidad para no solo mirar a mi hijo, sino mirar al José niño que hay dentro y al que también se le puede contar en el cuento, ¿no? Y tiene algo que decir, ¿no? Así fue de luego un proceso muy apasionante que se dilató además en el tiempo, o sea, que hubo así tampoco, eso estuvo bien porque no hubo una prisa de tener que decir, no, es que tenemos que cerrar ya, ¿no? Sino, bueno, cuando sentimos que realmente, ¿no? Fuimos intercambiando lo que yo hacía, Francis lo leía, me decía cosas, volvíamos a reelaborar, sentimos que llegó el momento de más o menos cuadrar, pues ahí se cerró, ¿no? Y luego sí Mm. que pasa una cosa curiosa que o sea, no lo hacía a conciencia, sino no lo pretendía, que era que me daba cuenta que a veces los distintos, en las distintas partes del texto, ¿no? En las distintas páginas, veía que a veces se formaban como ciertas rimas que yo no digo, pero bueno, ¿no? Y entonces me acordaba incluso de Claudio Naranjo que decía que había un momento donde a veces uno escribía y le salía rima, ¿no? Y dice, hay que fiarse de la rima, porque es como, como si fuera una especie de síntoma de que la cosa ha cuadrado. Y yo dije, pero bueno, ¿y esto no? Pues claro, no, yo no intentaba hacer poesía, ¿no? Era narrativa, pero bueno, es una narrativa muy particular y la verdad es que el libro ha sido particular respecto a esto, al proceso y respecto a estas singularidades que se han ido dando, ¿no? Y es verdad que, como dice Francis, había una historia más o menos montada, luego él le dije, yo creo que me surgen algunas partes más que podríamos armar, ¿no? Por el viaje de la propia escalera hacia arriba, más allá de que luego Pablo nos avisara de que estaba viendo una escalera, no había escalera, era a nivel espiritual, ¿no? Pero bueno, realmente fue fantástico y yo lo he hecho incluso que he tenido respecto al libro, es que las ilustraciones capturan y atrapan, ¿no? Son casi oportunidades para la contemplación y me parece que eso es el top, ¿no? Diría respecto al libro, ¿no? Un libro que se puede Mm. contemplar, no simplemente leer, ¿no? O mirar, que no es un tema de qué bonito dibujado, no, 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 es que la imagen dice algo más, va mucho más que nada simplemente que lo estético, ¿no? Hay como Francis que utiliza muchas veces el concepto de belleza, ¿no? Belleza como
teofanía de Dios, ¿no? Como presencia de Dios en los conflictos. Mm. Pues sí, yo capté también lo de las rimas y yo ahora que le dije a Francis, ¿no? O sea, que sí que escribí y es cierto que es el lenguaje del alma, ¿no? Dicen siempre la poesía. Y efectivamente también con las ilustraciones que ahora os voy a mostrar dos, que especialmente a mí también me han interpelado, ¿no? Para seguir la conversación. Pero para mí un cuento ilustrado, y de hecho yo el único que he autopublicado es ilustrado, ¿no? Y no es para niños el que yo escribí. Pero considero que es que, como tú has dicho, José, o sea, es como ese recuerdo de nuestro niño que sigue estando muy activo, aunque lo queramos tapar con capas de seriedad y de responsabilidad. Y los cuentos y más ilustrados es como que despiertan la pureza y la esencia más profunda nuestra, porque yo creo que rescatan esa imaginación que también cuando uno está leyendo, las palabras indican y guían de una forma más certera, pero las imágenes dejan que al descubierto, pues, pues todo lo que cada uno hemos ido guardando, ¿no? Entonces ahí es como esa posibilidad de reescribir tú tu historia sin que nadie te diga por dónde seguir. Y os voy a enseñar esta preciosa ilustración que es la primera, que a mí cuando la vi, es que solo con esta estuve ahí también mirando y llevándome como a mis propios sueños, ¿no? Porque en el fondo es así. Entonces empezáis con esto, invitando a, a los sueños. Y ahí además, como he hablado hace poco con Ansel Grum, que él escribió Anhelos que guían y invitaba a volver a nuestra niñez y a los sueños que cada uno tiene, porque dice que ahí es donde está la clave de nuestra misión y de nuestro propósito del alma, pues os voy a dejar también a ambos, o bien nos compartáis, si recordáis cuáles eran vuestros sueños de niño, qué queríais ser de mayor, esa pregunta que tanto molesta a veces, ¿no? O que no sabes, o realmente cualquier cosa relacionada con los sueños en sí, ¿no? Lo que significa para vosotros, lo que tratáis de invitar a través de esta imagen, en este caso tú, sobre todo Francis, y bueno, y tú con tus palabras, que la verdad es que también son bellísimas. Bueno, os lo voy a leer para dejaros un poco de tiempo para responder y luego respondéis en el orden que quieras. Porque en esta imagen José escribe, las historias que tocan el alma siempre llegan con los sueños. Forman parte de muchas vidas y por eso se comparten. La que yo te cuento no solo es mía, también es tuya, es de todos y comienzan de esta manera. Entonces ahí me salía siempre como la valentía de soñar, ¿no? Y la ilusión de poderlos llevar a cabo. Ahí os dejo. Bueno, esto que dices, curiosamente esa imagen creo que fue, no, creo que fue la última que hicimos, es la primera y creo que fue la última, ¿no? Pero fue muy bonito, fue muy bonito. Fue muy bonito porque al final, yo creo que ese, incluso el texto ese fue el último también, o sea, de todas las revisiones que hicimos, el que apareció el primero fue el último y es muy significativo para mí, que ahora te contesto tu pregunta, no, no, no me estoy yendo por la rama. Eh, es muy significativo porque el sueño toma, en el relato que va elaborando José, para mí el sueño va tomando un significado de revelación muy potente. Ya aparece en Génesis, que es el sueño de Jacob. La era de Jacob es el sueño de Jacob, ¿no? Él está dormido. Eh, eh, Hay una revelación en el sueño, una revelación divina, ¿no? Y tiene mucho protagonismo al final, yo creo que es quizás uno de los puntos fuertes que toma la obra finalmente, el sueño como punto de revelación, ¿no? Y esa imagen y ese texto aparece como al final, ¿no? Entonces, como para mí fue muy significativo eh, acabar con el proceso de la carrera en el sueño, ¿no? Y como tú bien has dicho, ¿no? Como en el sueño real y revelador, y también el sueño como a lo que anhelamos, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y por otro, yo tengo una imagen que no sé si es un sueño, ahora te contesto a lo que has preguntado, pero yo tengo una imagen que no sé si es un sueño que, que lo tengo como muy grabada, que no sé exactamente si eso es posible o no es posible, por tanto,
no sé si entra dentro de los oníricos o no de los oníricos, de mi primera imagen que yo recuerdo haber visto desde que nací, fueron luces de colores, ¿no? Eso lo tengo como muy presente en mi vida, esa primera visión mía. Mm, Evidentemente debería ser muy pequeño, ¿no? No sé si existe, una eh, puedo recordar esos procesos dentro de la psicología o no, pero para mí es válido sea un sueño o no sea un sueño, o sea, realmente, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, mm, el sueño que yo he tenido siempre es esto, ¿no? Abrir puertas al paraíso a través de las imágenes, ilustrar. Ilustrar, pero no por el mero hecho de ilustrar. Para mí ilustrar es orar y es acercarme, ¿no? Abrir una puerta donde a mí me fascinaba mucho cuando estaba eh, en FB, ¿no? Los libros de texto, sobre todo de literatura, que tenían muchas imágenes, ¿no? Quiero recordar que había una colección que se llamaba Senda, donde había imágenes, había trozos literarios, porque esa fue mi primera inmersión en desaparecer de la clase. Y me sentí fantásticamente desapareciendo de la clase. O sea, no había sillas, no había paredes que me encerraban, sino que había unos dibujos donde yo me metía y desaparecía completamente, ¿no? Y de hecho tengo en la memoria recuerdos, ¿no? Había una ruló mágica, y tengo recuerdos brutales de perderme en el mundo de las rulos mágicas, de las cosas, ¿no? De las aventuras que tenía, pero porque me desaparecía. Entonces yo desde muy pronto descubrí que el dibujo era una ventana donde podía permitirme llegar a un sitio, ¿no? Y para mí que nunca me sentí bien dentro de la escuela. De hecho, a mis hijos lo llevé a una escuela libre, hicimos de todo para salir de todo lo formal dentro de una escuela tradicional. Para mí era una puerta a salir de una cárcel, ¿no? Y la experiencia a través de estos dibujos me hizo comprender muchas cosas. Entonces, mi sueño es crear esa ventana al paraíso, ¿no? Mm. Pues retomo casi por lo último que has dicho, Francis, porque esto que a ti te pasaba con el dibujo, yo tengo como conciencia de que me pasase con las palabras, ¿no? Como que te iban bullendo, bueno, ideas, reflexiones, poemas sin rima, como un verso libre. Yo sobre todo ya más que de niño ya me voy más adelante un poco, en la época del instituto, ¿no? Era como el momento en donde yo me refugiaba en algo que no sabía muy bien nombrar, simplemente iba más allá de uno, venía y recuerdo que lo anotaba además luego en la mesa mesa, ¿no? Con el portamina, luego me las pasaba en papel y me las llevaba, ¿no? Los entes de la vida se llamaba aquello que está por ahí guardado, ¿no? Una de las cosas súper curiosas, o diríamos ya curiosas, ¿no? Em, y recogiendo lo de Rosa, ¿no? Lo del tema de los sueños, em, a veces no sé dónde lo leí, ¿no? Alguien dijo una vez como, y si esto no fuese más que, y si esto, digo, y si la vida no fuese nada más que el sueño de Dios, ¿no? Si esto no fuese nada más que el sueño de Dios, ¿no? El lenguaje de los sueños siempre ha tenido, pues, ya lo has dicho, lo del propio Escalera de Jacob, ¿no? El protagonismo en la Biblia es importante, ¿no? Como la manera en la que Dios se revela, ¿no? Quiere revelarse, quiere decir algo, ¿no? Y para mí eso ha sido un descubrimiento casi de antes de ayer, como que el que dice, ¿no? Pensar que el carácter al final simbólico que los sueños tienen no está desconectado de los símbolos y todo lo simbólico que, digamos, tenemos en el estado de vigilia, sino que son dos caras de una misma moneda. Si tuviéramos que, o tuviera que volver a qué sueños tenía de niño, los primeros, el primero quizás fue, mi sueño era querer vivir en la naturaleza y curar a los animales y vivir con las plantas, ¿no? Creo que aquello fue, y eso en un momento se tradujo a soñar a ser veterinario, ¿no? Luego eso se diluyó y fueron viniendo otras cosas porque
sin prestarle mucha atención, el anhelo de Dios o el sueño de Dios, el sueño de beber agua de la fuente con mayúscula, cobró ahí como un protagonismo desde la juventud. Lo que pasa es que nunca se concretaba en nada, o fue después cuando empecé yo a querer darle una respuesta, ¿no? Pero siempre está presente. Incluso recuerdo un episodio muy bonito cuando me recomendaron, creo recordar, con 19 años, que leyera el verano, que tenía 19 años, el libro del alquimista, ¿no? Que era el lenguaje de los sueños, que me lo recomendó, de hecho, un fraile José Antonio, al que quiero mucho. Había ya algo de trabajar con los sueños y con el carácter simbólico que se empezó a desarrollarse con esa edad, ¿no? O sea, que siempre está como ahí, como muy presente, ¿no? Y ahora, pues, en las voces y en las anécdotas y en la vivencia de mi hijo, pues se hace más palpable y aún si cabe, ¿no? En sus cosas, ¿no? Y preguntar y esto y lo otro. O sea que sí, estamos hechos Y, de Dios. y seguimos por aquí, porque efectivamente ahora os quiero contar, bueno, preguntar más bien, porque siento un poco un pellizquito, ¿no? De tristeza al escuchar especialmente a Francis, que bueno, que yo fue uno de los motivos por los que me salí de la escuela tradicional, aunque tengo formación en filosofía Montessori y otras, y en mis clases la creatividad y la libertad, ese enséñame a hacerlo yo solo, siempre ha sido para mí mi máxima. Em, pero me recordabas a muchísimos niños que he tenido, alumnos de estos que están dibujando constantemente mientras yo estaba explicando mi biología, y siempre, solo les daba un día. Si les preguntaba y estaban atentos, les dejaba hacer sus bocetos mientras estaba yo hablando, ¿no? Porque es verdad que digo, ¿por qué cortamos la expresión creativa de cada ser, ¿no? Y ahí, como padres que sois, y también me ha gustado, te voy a preguntar, Francis, porque para mí ha sido un guiño súper bonito, las dos solapas, ¿no? No sé si es mamá y papá, para mí así lo han representado cuando las vi, y me encanta que es como ese acompañamiento y la mirada amorosa, pero a una distancia suficiente, ¿no? Como para que pueda experimentar esa persona por sí mismo y para que pueda cumplir su propio sueño, que es su propia misión, que también es algo que yo, por suerte, con mi mano izquierda, con los padres, intentaba dejarles que fueran quien tenían que ser, ¿no? Y que el que dibujaba bien en concreto, que no lo llevaran, por Dios, a ser farmacéutico por mucho dinero que ganaran, o que el que no sé qué, ¿no? Este tipo de cosas de es por su bien. Y os quiero preguntar, vosotros como padres ahora, y creo que es una pregunta retórica, ¿qué anheláis para vuestros hijos, para vuestros sueños y para vuestro niño interior, que ya habéis dicho cuáles son vuestros sueños, ¿no? Pero en este caso ahora también, ya como acompañantes y guías que sois de otros seres que sueñan por sí mismos, ¿hacia dónde queréis que lleve su escalera? Bueno, eh, respondo yo, luego ya José que responda, intento responder brevemente. Yo creo que lo ha dicho antes José, ¿no? Para mí, lo que yo quiero para mis hijos es lo más grande para mí. O sea, no le daría otra cosa que no fuese lo más importante para mí, ¿no? Entonces, indiscutiblemente, en esa libertad que tú bien has dicho, en ese acompañamiento, porque nuestros hijos no son nuestros. Eso desde el principio lo tenemos que tener claro, no son nuestros. Nosotros acompañamos en un proceso, ¿no? Desde el respeto y desde la libertad, pero acompañamos ese proceso, ¿no? Desde esa distancia, para mí, lo más importante es esa fuente que hablaba antes, ¿no? Que él mismo descubrió, ¿no? Todo ese proceso que ha hecho, ¿no? Indiscutiblemente, el camino que yo he hecho o que estoy haciendo hacia la fuente, que aparece en el libro, aparece el jardinero, ¿no? Y habla de la fuente, curiosamente también. Eh, no lo va a ser mi hijo. Mi hijo y mi hija harán otro camino, indiscutiblemente. Pero yo quiero, o sea, lo que yo anhelo es que ellos vean, que ellos vean que la fuente donde yo bebo mana miel y es agua eterna, porque para mí es lo más importante, para mí y para mi mujer, ¿no? O sea, para nosotros,
vamos ambos a la fuente y sabemos que la fuente es el centro. Yo lo que anhelo es desde esa libertad, nunca le, incluso creo que hemos, lo hemos hecho tan sutil que durante mucho tiempo no se lo hemos presentado, ¿no? Pero os cuento una anécdota, ¿no? Una anécdota. Nosotros con este anhelo por una educación respetuosa para nuestros hijos, tal y cual, nos fuimos desde Sevilla, dejamos todo, nos fuimos de Sevilla hasta Barcelona para meter a nuestros hijos en una escuela libre. En aquel tiempo, bueno, intentamos montar una escuela libre aquí en Andalucía. eh, Hubo como muchísimas personas, 100 personas, empezamos a montarla, pero la administración no la echó para abajo. Es una lucha, por lo menos en aquel tiempo era una lucha bastante ardua, ¿no? Total, que tuvimos que irnos, nos fuimos y nos fuimos a Barcelona. Y en todo ese proceso, pues nosotros, para nosotros, en esa libertad queríamos manejarnos, no solamente nuestra espiritualidad, sino toda nuestra esencia, ¿no? Y así se lo mostramos, ¿no? Eh, no llevamos a catequesis a nuestros hijos, no llevamos a nada de eso. Yo tuve una experiencia en Barcelona, después de un tiempo, tuve una experiencia brutal, que nació a partir de esa experiencia, nació el Evangelio Ilustrado de San Juan y la editorial Kirie nació de esa experiencia, de una llamada, donde yo iba, yo me aparté totalmente de la iglesia y cuando pasó un tiempo tuve una necesidad brutal de ir a Jesús en todos los sitios, menos en la iglesia. Y tuve una necesidad brutal de hacer un retiro y de encontrarme, ¿no?, con él y lo hice busqué diferentes sitios. El caso es que solamente apareció, que no apareció en ningún sitio y me iba a la parroquia del pueblo donde vivíamos y me ponía delante del sagrario. Y ahí en ese proceso, cuando llegaba la gente para la misa, yo me iba, yo solamente me ponía delante del sagrario, ¿no? Tuve la suerte de que el sacerdote de esa parroquia era muy respetuoso, ¿no? Con ese ejemplo que tú has puesto de estar en la escalera, estos personajes que están apartados y están, pero no están participando de la acción que hace el niño, ¿no? Entonces yo estaba allí y él me decía, aquí está la luz, si necesitas algo, no, y yo no quería nada, yo quería estar allí. Y en ese proceso empecé a hacer el libro, o sea, empecé a orar dibujando el Evangelio de San Juan. Y tuve una experiencia de fe brutal ahí. Para mí fue un momento en mi vida, un vórtice, ¿no? Y de hecho salía llorando, ¿no? Y mis hijos vieron este proceso y en ese proceso ellos dijeron, ¿qué está pasando aquí? Que a mis padres le está pasando algo extraño, ¿no? Y en todo ese proceso ellos decidieron libremente en empezar a ver dónde yo iba y por qué iba, ¿no? Y al final de ese proceso, que ellos personalmente vieron, pues hicieron una pequeña catequesis y hicieron la comunión, que lo habían hecho anteriormente, ¿no? Entonces, indiscutiblemente para mí eso es lo más grande, ¿no? Pero en esa libertad. Creo que me he enrollado mucho, te dejo, José. Lo primero que me surgió cuando he hecho el planteamiento era intentar interferir lo menos posible, ¿no? Que además supone todo un reto, es decir, no tanto de lo que yo crea que tengo que enseñarle, ¿no? O transmitirle, sino intentar que él genere su propio camino, ¿no? Y si tuviera que elegir una cualidad que para mí es esencial, el tema de la confianza. La confianza. Quizá en contraposición a mi propio viaje, ¿no? Que es justo lo contrario, que es el más del temor, ¿no? Pues yo pienso que es la confianza y evidentemente la confianza y una confianza en el misterio de Dios. Y mi manera indirecta de hablar, que es indirecta, pero es directa, porque al final uno a uno le termina saliendo obviamente quién es, y yo pienso que esa coherencia también es necesaria, esa transparencia es necesaria.
tiene que ver con traducir que todo lo que uno vive en el día a día eh, emana o viene de la gratuidad absoluta de Dios, ¿no? Entonces, ante la gratuidad y ante lo gratuito, el agradecimiento de todo, ¿no? Entonces, ese es el hábito, ¿no? También la oración de las buenas noches, ¿no? Vamos a hacer un repaso del día de hoy, a ver cuántas cosas nos ha regalado Dios, ¿no? Si sea del carácter, sin intentar entrar en ningún tipo de juicio, ¿no? Sino todo lo que ha venido sin que nosotros pidamos nada. Y obviamente ahí, pues, ese, el ejercitamiento, ¿no? Que uno puede haber. Entonces, para mí es confía porque al final las cosas llegan, las cosas se te dan, las cosas están, ¿no? Bueno, y esto que uno intenta educarle, al final no deja de ser también autoeducación de uno, porque el viaje de ida siempre es viaje de vuelta, o el viaje hacia afuera, siempre va también hacia adentro. Mm. Voy a quedarme con esto que has dicho último, José. Muchas gracias a los dos por compartir algo tan íntimo, porque vamos a cerrar con eso. Pero antes, sí que también me ha traído a la mente, por todo lo que hemos hablado, ¿no? De lo simbólico, lo arquetípico, la fuerza de las imágenes, de todo lo que está en nuestro inconsciente individual y colectivo, más todo lo demás, ¿no? Y hay una imagen acompañada de una pregunta que yo no voy a decir lo que significa para mí o para la mayoría, ¿no? Esta imagen, sino que la voy a dejar abierta y no os voy a pedir que contestéis. Pero aquí cuando la vi, hijo se pregunta, ¿qué deseas ver? Y se lo voy a dejar este espacio, ¿no? Para el que quiera que se lo conteste a sí mismo, porque ahí hay una clave muy interesante, ¿no? Que es única y descifrable para cada cual. Pero como quiero ir cerrando, y también los dos habéis dicho lo mismo, nos quedamos con esta. Y ahí, por supuesto, comprad el libro para leerlo entero, ¿no? Porque tampoco voy a enseñarlo aquí yo así. La gratuidad tiene un límite, como todo. Entonces, aquí os la dejo, pero nos vamos a despedir con esta última imagen. Y de nuevo, en este caso tú, Francis, que la has creado, porque José parece que ya ha puesto las palabras, ¿no? Pero le voy a dejar también como un mensaje final que le gustaría que esta creación llegara en el alma o hacia donde aquellos que la reciban y que la elijan. Pero tú, Francis, para dibujar esa imagen, ¿cuál es el mensaje final de este cuento? ¿Qué te sugería? ¿Qué te puedes poner palabras o nos llevas a otras imágenes? Exprésate de la forma en la que tú puedas Mm. llevarnos a tu mundo interno. Esa imagen, yo creo que tiene dos palabras que son fundamentales, que surge de todo el proceso que hicimos con José y yo en el libro, ¿no? Que es el silencio y el vacío. José, en un proceso, en uno de los procesos que va haciendo la niña subiendo la escalera, habla sobre soltar, ¿no? Se va soltando, se parece la imagen como que se sueltan piedras o que va soltando, ¿no? Piedrecitas. Sí. Y esa imagen está sobre un vacío, está sobre un silencio, ¿no? O sea, no solamente habla el dibujo de la niña, habla toda la doble página que está vacía y en silencio, ¿no? Yo creo que esas dos palabras describirían esa última imagen, creo. Hay una última, perdona. Después de esa, creo recordar, si tú lo puedes ver, Rosa, creo que hay una escalera sola, ¿no? Sí. Efectivamente, esa sería, después de ese vacío, ese silencio, esa sería una invitación, ¿no? Perdóname un segundito, solo te digo una cosa. Quiero aprovechar y hacerlo como público, el agradecimiento la generosidad que ha tenido José en todo el proceso, ¿no? Él lo ha dicho aquí, ¿no? Porque esta obra ha sido un desprenderse de todo, ¿no? Incluso en la maquetación ha sido un desprenderse de todo, ¿no? Para mí ha sido, también, para mí dársela a José era desprenderme y él tomarla era un desprenderse, ¿no?
Y este movimiento ¿no? De ver, no del ego y cómo yo me sitúo ante la obra, que se la ofrezco completamente y que él puede hacer o deshacer, y que él hace ese mismo proceso. Yo me siento como muy agradecido, porque José no es fácil para un escritor abrirle un libro por el final y decirle, aquí tienes, ¿no? Entonces, mm, ni más, ni más admiración por tu trabajo, José. Gracias a ti, Francis. Al final esto es un tema de, de confianza. A mí también me venía justo lo que tú has dicho, ¿no? El agradecimiento, porque el agradecimiento a ti, por la parte de Tuca, y ahora también a Rosa, ¿no? Por tener el espacio, ¿no? Este encuentro, porque al final yo digo, sigo diciendo, es que qué bueno a Dios, ¿eh? Qué bueno eres. Cuántos hermanos da, cuántas circunstancias, cuántas oportunidades, cómo nos dejas de sorprender a cada momento, lo poco que esté la actitud de acoger lo que hay, ¿no? Que es lo que la escalera intenta al final señalar, ¿no? Cuando no quieres tener nada en concreto, lo tienes todo, ¿no? Y ante todo, gracias, gracias. Y fue bonito. Yo me quedo con eso, con devolver el agradecimiento. Pues yo lo recojo y os lo doy a vosotros, porque además justo antes de empezar a grabar se lo decía a José, ¿no? De me encanta estas oportunidades, porque siempre siento que hay como un intercambio de trocitos del alma, en el que al final no es que te quede un huequecito, sino que se va ensanchando, haciendo así como un puzzle precioso y maravilloso, con cada uno sus experiencias, y por suerte cada uno hemos recibido unos dones que, puestos al servicio variado, pues enriquecen muchísimo más el mundo. Así que voy a agradeceros aquí, voy a cerrar con una frase de tu epílogo, Francis, y con un apunte de José del prólogo, que a mí también como maestra me llega, ¿no? Y no sé el orden, porque todo esto siempre voy improvisando, pero hablaba José en el prólogo que educar en la belleza era difícil o no es tarea fácil. Creo que, aunque es lo que es complejo para mí es definir qué es educar en la belleza, creo que hoy con este episodio hemos dado unas pinceladas. Y termino con unas frases de Francis que dice en el epílogo de aprender a contemplar la creación para saberse contemplado, acercarse al misterio desde los ojos de los más pequeños. Solo subiendo podemos bajar, solo bajando podemos subir. Y así, salvo que vosotros queráis añadir algo más, pues os mando un abrazo enorme. Muchísimas gracias a los que nos ven Gracias. y que sigáis creando, compartiendo y disfrutando. A soñar. Muchas gracias. Gracias.